Ok, bien. Entonces, como dije hace un ratito, empezamos con la última unidad, que la última unidad es integral, ¿bien? Y la idea es aprender a integrar funciones de varias variables. En particular, nos vamos a focalizar nosotros en funciones de dos variables, ¿bien? O sea, funciones que están definidas en algún subconjunto de R2. Y para comenzar, lo primero que vamos a hacer es que ese subconjunto sea un rectángulo de R2. ¿Bien? Entonces, supongamos que tenemos este rectángulo de lados AB y CD. Eso sería acá, en AB en X por CD en Y. O sea que tengo este rectángulo de acá abajo. ¿Bien? Y tengo una función definida en este rectángulo. ¿Bien? Entonces, el gráfico de la función me va a dar esta superficie que tengo acá, que sería esto que está en rojo. ¿Bien? Es como una alfombrita, pero en rosa. Esta alfombrita está ahí. ¿Bien? Entonces, supongamos que es no negativa en un principio, tengo ya este dibujo acá. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es el volumen debajo del gráfico de la función f y arriba del rectángulo q? Bien. Entonces, bueno, para responder esa pregunta, lo que podemos hacer, vamos a hacer un procedimiento análogo al que realizamos para calcular el área bajo una curva, ¿bien? Nosotros, cuando comenzamos la materia, era que teníamos una función en R y lo que queríamos calcular, acá nos está definiendo un intervalo B, y lo que queríamos calcular era el área bajo la curva. Bien, para eso que hicimos una partición acá y esto, ¿se acuerdan? Lo aproximamos por rectangulitos así, tomamos algún valor en la partición y decíamos, bueno, lo aproximo, hicimos la suma de Riemann, ¿bien? Y la suma de Riemann era básicamente aproximar la integral por estas barritas, por el área de estas barritas. Y después lo que hacía era tomar una partición cada vez más finita, entonces estas barritas se me iban haciendo más chicas y se iban pegando cada vez más a la función y tenía la noción de integral. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de copiar eso, solo que ahora estamos en más dimensiones. ¿Bien? Pero la idea es básicamente la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es, agarro y voy a tomar una partición del intervalo AB, ¿bien? Entonces lo voy a llamar así, x0, x1, x2, xn, ¿bien? Donde x0 es A y xn es B. Y también tengo una partición del intervalo CD. ¿Bien? Entonces va a ser i0, i1, i2 hasta im. Entonces, con estas particiones de los intervalos, ahora lo que puedo hacer es formar una partición del rectángulo. ¿Bien? Entonces voy a definir ahora estos rectangulitos Q y J, que va a ser sería el segmentito de que voy desde xy menos 1 hasta xy, por el segmentito que voy hasta del xij al ij menos 1. ¿Bien? Por ejemplo, ¿quién sería el 1, 1? Es decir, bueno, voy a ir acá desde 0 hasta 1 y acá desde 0 hasta 1. O sea que me quedaría ese cuadradito de acá, en el primero, ¿bien? El 1, 2 sería el cuadradito de acá al costado, porque me quedo en 1 en X y voy al 2, J igual a 2, porque estoy entre el J menos 1 y el J, ¿bien? Entre el I1 y el I2. ¿Bien? Entonces, de esta manera puedo tener una partición ahora del rectángulo Q en subrectangulitos. ¿Bien? Entonces, en total voy a tener M por N, subrectángulos. ¿Bien? ¿Por qué? ¿De dónde salen estos M y N? Bueno, de lo que tenía acá. En realidad acá estoy viendo que acá dije que el X iba hasta XN y acá puse hasta XM y que el Y iba hasta N, hasta M y acá puse XN, al revés. Bueno, esto sería el revés. Acá ese es un M y ese es un N. ¿Bien? Para ser coherente con lo que escribí acá abajo. Bien, entonces tenemos M por N subrectángulos, que si yo los uno a todos esos, me dan un cubrimiento del rectángulo Q. Bien, entonces, vamos a llamar ahora delta xy
a la distancia que hay entre el puntito xy más 1, o sea, básicamente es esta distancia de acá, este sería el delta 1, esa distancia de acá me da el delta 2, o sea, la longitud de esta me va a dar acá el delta 3, y eso de ahí, en definitiva, me da, eso que está pintado en verde, esa longitud de ahí, es el delta i. Y lo mismo, esto que está pintado en rojo acá, es el delta j. Bien. Entonces, el área justamente del rectángulo, del subrectángulo Q y J es delta xy por delta xj. Bien, es la base por la altura. Bien, el área de este rectangulito de acá es la base, que es eso verde, por la altura, que es esto en rojo. Bien. Entonces, esa es el área de ese rectangulito. Entonces, ahora, igual que como hacíamos en R, que para cada intervalo consideramos un punto, bueno, acá, para cada subrectángulo, puedo elegir un punto que esté ahí adentro. ¿Bien? O sea, es más complicada la notación, pero es la misma idea. Entonces, ahora lo que voy a considerar es la doble suma de rima. ¿Bien? Voy a sumar sobre todos los j, desde 1 hasta n, y los i desde 1 hasta m. ¿Bien? Tengo la sumatoria de f evalúen el punto que está en el rectangulito. Básicamente, sumar sobre todo esto, sumar sobre las dos, quiere decir, fijo, por ejemplo, fijo la de afuera y estoy sumando sobre todo esto de acá. Cuando el i es 2, fijo esta y sumo sobre todo esta, entonces cubro la segunda línea de acá, la segunda fila. Cuando el i es 3 y sumo sobre todos los j, cubro la tercera fila. ¿Bien? Entonces, si sumo sobre eso, es lo que me da la suma doble, voy a cubrir a todo el rectángulo Q. Bien. Entonces, cada una de estas cosas de acá, esto que tengo acá, vamos a hacer, perdón, así. Esto de acá no es otra cosa más que la suma de los volúmenes de los paralelepípedos que tienen base Q y J y altura F de XY, XYJ y sub IJ. ¿Bien? Entonces, esto de acá, lo que estoy haciendo es, cada una de estas cositas, lo que me da es la suma esta de los volúmenes de cada uno de los paralelepípedos. ¿Bien? O sea, básicamente lo que estoy haciendo acá, vamos a muestro un dibujito así se entiende un poco más. O sea, si recuerdan, para funciones de R en R, eso es lo que dije. Lo que hacíamos era particionábamos el intervalo B, después tomábamos algunos puntos y me fijaba cuánto valía la función en ese punto. Y entonces decía, bueno, aproximo en este intervalo la función por el valor en ese punto o sea, el área, perdón, en este intervalo la aproximo por el valor de la función en ese punto por la longitud del intervalo. Y eso me daba esta barrita. En este elegí el x2 estrella, que sea el del medio, entonces la función vale justo acá, y por eso me queda esta barrita de acá. ¿Bien? Y después lo que hacía era hacer cada vez estos intervalos más chiquitos, entonces se me iba pegando cada vez más al gráfico de la función, ¿bien? La aproximación que tenía. Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Bien? Lo que estoy haciendo es esto es lo que dibujé acá abajo en el dominio. Y lo que estoy teniendo, entonces, si agarro el puntito el XJ y sub IJ, ¿bien? Va a tener una altura, ¿bien? Y lo que estoy haciendo es aproximar en este subrectángulo a la función por este paralelepípedo. ¿Bien? Entonces, ahora el equivalente sería, estoy aproximando este gráfico por esto, ¿bien? Por esta unión de los paralelepípedos. Entonces, la idea es que lo que tengo más acá, mientras yo tome una partición que cada vez es más fina, supongamos que este es el gráfico de la función, voy a estar aproximando cada vez mejor a la función. ¿Bien? Si se fijan, acá sería con una partición de 4. ¿Bien? Tengo 4 paralelepípedos, acá tengo más, y así le voy agregando más, cada vez la hago más fina. ¿Bien? O sea, acá fíjense que el n y el m los hacen iguales. Entonces, mientras más fina es, mejor voy a aproximar al gráfico de la función. ¿Bien? Entonces, es más difícil esta la escritura, pero la idea intuitivamente es la misma. ¿Bien? Entonces, esto de hacer más fina, ¿cómo lo trasladamos para formalizarlo un poco? Bueno, es usando la siguiente definición. ¿Bien?
Si yo tengo una partición ahora, P de un rectángulo Q, vamos a definir la norma de la partición como la mayor de la longitud de las diagonales de los subrectángulos, ¿bien? Y lo voy a denotar así como norma de P. ¿Bien? O sea, básicamente tenía un rectángulo Q, hice una partición. Acá en este dibujo me quedaron, bueno, no están todos cuadraditos porque acá se ve que esta fila de acá son más rectángulos, ¿bien? Entonces lo que me fijo es cuál es la diagonal más grande de todos estos subrectángulos que tengo acá, ¿bien? Y la diagonal más grande, supongamos que en este caso es esta de acá, ¿bien? La de ese rectángulo. Entonces, ese diagonal más grande lo que me va a dar es la norma de P, ¿bien? Entonces, la definición que tenemos de integral es, en un rectángulo, ¿cómo la calcularíamos? Si yo tengo un rectángulo en R2, una función definida en ese rectángulo, ¿bien? Entonces vamos a definir la integral doble, ¿bien? Acá es donde aparece el doble, ¿bien? De f sobre el rectángulo, como el límite de esta suma de Riemann cuando la norma de la partición se va a cero. Okay, estoy diciendo, si la norma de la partición se va a cero, es que estos rectángulos cada vez son más chiquitos, ¿bien? Porque si la diagonal se va a cero, quiere decir que estos rectángulos de acá son cada vez más chiquitos, ¿bien? Entonces, la idea es lo que está mostrado acá. Cada vez quiero aproximarlo mejor, ¿bien? Ok, entonces si el límite este existe, vamos a decir que esa es la integral y en tal caso decimos que la función f es integrable sobre el rectángulo Q. Bien, ¿dudas hasta acá? Profe, Sí. que son dos integrales, ¿sería como integrar en una variable después en otra? Bien, ya vamos a ver si eso, lo de acá es, o sea, por ahora hagamos de cuenta que ponemos integral doble ponemos 2 para entender que porque esta es una función que está definida en un subconjunto de R2, ¿bien? Entonces, para no confundirnos con las otras, es como que, y para ser más explícito, después ya vamos a ver cómo calculamos esto, pero sí, en un principio te diría que sí. O sea, estas dos integrales, de acá sale la integral doble, bien, para hacer énfasis es que es una función que estamos integrando en R2. ¿Bien? Entonces vamos a tener que integrar sobre la variable X y sobre la variable Y. ¿Bien? Y ahora después vamos a ver cómo se hace eso. Profe, no me quedó muy claro cómo es que calculamos el valor de la norma de P. Bien, tenés una partición, bien, o sea, tenés el Q y tenés esta partición. Y entonces lo que te vas a fijar ahora es de todos estos rectangulitos que tenés acá, ¿cuál es el que tiene la diagonal más grande? O sea, la longitud de la diagonal que sea el mayor. Y esa va a ser la norma de P. Claro, pero no hay alguna forma analítica de hacerlo. Porque si tengo 1 millón de cuadraditos, no sé si me voy a poder fijar en todos. No, bueno, eso depende, no, porque cómo te tomas la partición es arbitrario, ¿bien? ¿Qué sé yo? Pero si Ok, vos tenés ok. que es medio lo que estaba haciendo ahí en el libro, si vos tenés que es un cuadrado y tomás todo que estén de distancia 1/n, bueno, ahí ya sabes, si lo voy a tomar como un cuadrado, la diagonal de este cuadrado, ¿bien? Va a depender de la cantidad de puntos que yo ponga. Y Ah, ahí ok, sí ok. tengo una fórmula. Pero como es libre, pero bueno, esta es como la definición formal, rigurosa, pero después ya vamos a ver que no va a hacer falta que calculemos la norma de P. Lo mismo para funciones de una variable también. La definición era más o menos similar, en realidad similar. También habíamos metido la norma, ¿bien? En realidad habíamos puesto a lo mejor la longitud, pero no es que calculamos. Después, ¿qué hacíamos? Lo que usábamos era el teorema fundamental del cálculo, ¿bien? Nunca para calcular integrales nosotros nos metíamos con la suma de arriba. O sea, se definen así, pero después hay otras fórmulas para calcularlas. Ah, genial, genial. Gracias. Bárbaro. Bien, entonces, observaciones con esta definición. O sea, fíjense que yo acá largué, pedí que la función sea no negativa y en realidad cuando definí acá lo de integral, a la función no le pedí nada. Puede ser negativa, positiva, ¿bien? Entonces, eso digo, en la definición no pedimos que sea
f mayor o igual que 0. ¿Bien? O sea que la definición vale para si la f es negativa o si la f cambia de signo. Bueno, entonces dijimos que la integral doble va a ser esto si este límite de la suma de Riemann, si este límite existe. ¿Bien? Y en ese caso se va a decir que f es integral. ¿Bien? Entonces, bueno, alguien me pregunta, ¿y cuándo sé que esta suma de Riemann va a existir? Bueno, se puede demostrar que si la función es continua, entonces esta suma de Riemann va a existir. ¿Bien? El límite este. Por lo tanto, la función me queda que es integral. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo en la observación 2. Y más aún, no hace falta que sea continua. En realidad con lo que basta es que la función sea acotada, ¿bien? Continua en Q, salvo una cantidad finita de curvas suaves, ¿bien? O sea, esto es el equivalente a lo que teníamos para una función de RNR, porque si recuerdan, para una función de RNR, decíamos, bueno, si era continua, estaba perfecto, la función me quedaba integrable. Ahora, también habíamos visto que yo tengo de RNR acá. Si mi función era, este era mi intervalo AB, ¿bien? Si en este intervalo estaba acotada, pero podía tener algunas discontinuidades, ¿bien? Pero lo importante, o sea, acá, en este punto acá, la función es discontinua y acá es discontinua, ¿bien? O sea, hay que hacerlo un poquito mejor, porque pegaría un salto, ¿bien? Lo importante era que no tenga una asíntota, ¿bien? Entonces, que esté acotada quiere decir que existe un m tal que la f de x es menor o igual que m, un m acá y un m también acá abajo, ¿no? O sea, entonces sería en realidad un módulo de m. O sea, no se me va ni a más ni a menos infinito en el intervalo b, y puede tener un número finito de discontinuidades. Eso es lo que habíamos visto en R. Bueno, ahora lo que le estamos pidiendo es básicamente lo mismo, solo que para una función que está definida en R2, la discontinuidad lo que le permito hacer es que si este es el gráfico de la función, así. O sea, ¿qué significa que pegue un salto acá, que venía así la superficie y de repente salta a una superficie más alta de acá? ¿Bien? Eso es como que quiero copiar lo mismo. Entonces, acá, en esta, vamos a ver, mejor así, es como que en esta recta del dominio de la función, acá, para todos estos puntos, sería discontinua la función, porque pega un salto. Venía así y de repente pasa por acá. O sea, esta recta de acá es el equivalente a este punto de acá, ¿bien? Donde la función pega un salto. Y eso es lo que quiero decir con una cantidad finita de curvas suaves. ¿Bien? Podría no ser una recta, sino una curva esto. O incluso también podría llegar a ser un puntito. Viene bien la función, pero en un puntito la define de otra forma. Bueno, si tiene ese tipo de discontinuidades, no importa. Se puede probar que la función va a ser integrable también. Bien. Y la otra observación es que si la función f es mayor que 0, ¿bien? E integrable, entonces su integral lo que me va a dar es el volumen bajo la gráfica de f y arriba el rectángulo Q. O sea, básicamente, si la función es positiva e integrable, entonces su integral la puedo interpretar justamente como un volumen, ¿bien? Como un volumen bajo la gráfica de la f y arriba el rectángulo Q. O sea, es lo mismo que teníamos para funciones de RNR, que decimos que si la función era positiva e integrable, entonces su integral lo que me daba el área bajo su curva, bajo la curva, bajo su gráfico, ¿bien? Bueno, ahora no tenemos un área, sino que tenemos un volumen. Pero estamos copiando la misma idea. Y por último, a veces una notación que vamos a usar, a veces no escribimos esto como diferencial de área, sino lo que escribimos es diferencial de x, diferencial de y, como haciendo explícito con respecto a las variables que tenemos que integrar. Entonces tenemos una doble integral acá, ¿bien? Y acá también ponemos el d de x de dy. O sea, esas son otras notaciones que pueden llegar a encontrar en el libro. Lo pueden encontrar así o así y significa lo mismo. Bien. Entonces, ¿hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál es la diferencia?
Perdón, No, habla no, vos. pregunta vos. ¿Cuál es la diferencia de, porque en el punto 2 dice que no pide que es positiva? Perdón, en el primer punto dice que no pide que es positiva en Sí. ningún lado. Y en el 3 sí. O sea, no me queda claro por qué. Ah, no, que si la función llega a ser positiva, entonces puede interpretar a su integral como volumen bajo la gráfica. Es como cuando teníamos en funciones de RNR, ¿bien? Que si yo tenía una función que era positiva, entonces la integral la consideraba que era lo que me estaba dando el área bajo su curva. Ahora, si la función es negativa, no podía, me iba a dar un número que era negativo y eso no lo puedo interpretar como área. ¿Bien? Entonces acá es lo mismo. Me va a dar un número que no lo puedo interpretar como volumen porque me puede dar negativo, ¿bien? En el caso genérico. En vez, en este caso, si la función es positiva, me va a dar un número su integral me va a dar un número positivo. Y ese número positivo se corresponde justamente con el volumen bajo la gráfica. ¿Bien? Que es como habíamos empezado acá. Bien, pero para R2 definíamos que cuando era negativo como que lo cambiamos de signo porque sigue siendo el área. Por eso como que no me queda claro. No, ahí es para funciones de RNR, lo que habíamos, estoy buscando dónde puedo escribir acá, lo que habíamos definido, creo que si tenía una función que era así, después lo que dijimos, bueno, nos quedamos con la parte positiva y era, esto habíamos definido quién era eh, me perdí, acá. La F más y la F menos, bien, que eran siempre funciones mayores o iguales que cero, y entonces después decíamos que cualquier función la podía escribir como la suma de estas dos cosas, y a estas dos cosas entonces me iban a quedar integrables, y básicamente la F más era lo mismo que tenía acá, y a la F menos lo que hacía era, me iba a quedar cero acá, y acá le hacía hacer esta pancita, y después cero, ¿bien? E integraba eso y después hacía. Pero esto fue como un argumento para ver cómo extendía la definición para funciones que no sean positivas, ¿bien? Pero después siempre hablamos para funciones de RNR que para área bajo la curva la función tenía que ser positiva. ¿Bien? O sea, esto lo usamos para extender la definición. Que acá no lo estoy diciendo como lo extendería, ¿bien? Digo que vale. O sea, en Bien. realidad la estamos diciendo con las sumas de rima. Acá no ¿Y se estoy. podría hacer algo análogo acá o no? Hacer el Sí, área, cambiarle el signo, digamos. sí, sí. Le podría hacer eso. Solo que es más complicado, pero sí se puede hacer algo análogo. ¿Sí? Bien. Bien. Pero lo importante es eso, como que les quede intuitivamente. Nosotros que teníamos que integral, si integramos una función positiva, lo que nos estaba dando era el área bajo el gráfico de esa función. Bien, intuitivamente entendíamos eso. Bueno, acá lo que les quiero que les queden claro es que, bueno, ahora no me va a quedar área, sino lo que me va a quedar es volumen bajo el gráfico de la función. Ok, bien, entonces, muy lindo, vimos la definición, acá tenemos la definición, pero la definición por ahora nos involucra justamente estas sumas de Riemann. Entonces la idea no es nada fácil, porque también tengo que tomar este límite que tengo el límite cuando la norma de la partición se va a cero. Bueno, eso no es nada fácil, ¿bien? Y eso también nos había pasado para funciones de RNR, ¿bien? Al igual que para el caso de funciones de una variable, no resulta nada muy fácil calcular las integrales de doble a partir de la definición, ¿bien? Usando la definición de suma de Riemann. Y para funciones de RNR, ¿cómo hicimos? Lo que hicimos era utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿bien? O sea, si yo lo que tenía que hacer es, tenía que calcular una integral definida, que hacía, buscaba una primitiva y después la evaluaba en los extremos, hacía la diferencia. Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora, en la clase 2, nos vamos a restringir a este caso que se llaman integrales iteradas, ¿bien? O sea, siempre que esté integrando en un rectángulo, vamos a poder usar
esta técnica que vamos a ver ahora. ¿Bien? Y esta técnica básicamente lo que se reduce es a calcular integrales de una variable. O sea, veremos que en muchos casos el cálculo de integrales dobles se reduce al cálculo de integrales de funciones de una variable. ¿Bien? Entonces, si estamos en un rectángulo, llamemos a nuestro rectángulo ABCD, ¿bien? Que es lo que había dibujado arriba, y tengo una función que está definida en ese rectángulo. Entonces, si yo ahora agarro y fijo una variable, ¿bien? Por ejemplo la variable y, entonces la f va a depender ahora de la otra variable, depende nada más que de la variable x. ¿Bien? Entonces, podría calcular su derivada como cuando calculamos las derivadas parciales, ¿qué hacíamos también? Dije, bueno, fijo la y ahora depende de una única variable que es la x. Bueno, podría calcular la derivada, tendría una nueva función, es como que teníamos esto. Vamos a usar lápiz porque si no se va a hacer lío. O sea, tengo una f de xy. Bien, fijo la variable y la dejo fija por un momento. Entonces es como que esta pasa a ser una función que depende de x nomás. Bien, entonces para calcular las derivadas parciales, justamente usamos este truquito y calculamos. Ahora decía, bueno, tengo una función que depende de x, que va de r en r, la puedo derivar. Y la derivada de esta g lo que me da era la derivada parcial de la f. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, bueno, tengo esta g, como la pude derivar, también le podría integrar. Entonces integro esto. No, acá no me quedó el símbolo de la integral. Bien, entonces esto es integral diferencial de x y esto es integral diferencial de x. Bien, entonces es lo que estoy diciendo acá. Entonces la puedo integrar usando las cosas que ya saben. ¿Bien? O sea, pasándolo en limpio, ¿cómo sería esto? Agarro un i en el intervalo CD. Bien, entonces para ese i, es como que lo veo fijo a este i de acá, como que lo veo así, y entonces tengo una función que depende solo de x. Entonces eso lo puedo integrar. Entonces la puedo calcular esa integral. Entonces eso me va a dar un número. Ahora, ese número que me dio fue para ese i en particular. Si te cambio el i, como acá va a cambiar el valor de i, cuando lo integro me va a dar otra cosa. ¿Bien? O sea, por eso digo que esto, cuando define una función de i. Entonces, tengo una función ahora que va a ir y eso es para cualquier i que esté en el CD. ¿Bien? Entonces, tengo una nueva función ahora de una única variable que depende de i. Entonces, la puedo volver a integrar. O sea, a lo que me había dado el resultado, lo integro con respecto a i. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá lo que hice es calcule en definitiva la integral doble con respecto a las dos variables. Primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, esta técnica se llama integral iterada. O sea, alguien me dice, ¿por qué fijamos primero la variable y integramos con respecto a x? Bueno, lo podría haber hecho de la forma inversa. Fijo la variable x e integro primero con y. ¿Bien? Y después al resultado lo integro con respecto a x. ¿Bien? Entonces esto nos daría como la otra integral integrada, ¿bien? Como en el otro sentido. Entonces, y la otra observación que pongo acá es que usualmente estos paréntesis que ponemos acá, que yo lo escribí, no se escriben y escribimos de esta forma o de esta forma. ¿Bien? O sea, lo importante acá es tener en cuenta esto. Esto, fíjense, si yo pongo d sub i acá, entonces lo que me dice es, primero vas a integrar con respecto a d sub i. Entonces los límites de integración acá tienen que ser con respecto a donde se mueve la variable i. Y la variable i se movía en el intervalo cd. ¿Bien? Mientras que la variable x se mueve en el intervalo ab. ¿Bien? Entonces, una vez que integre eso, después integro con respecto a x y donde se mueve x, se mueve en el intervalo. No, acá está mal, esto es b. No, bueno, es un b, pero no diga escrito. Y fíjense que si cambia ahora el orden, si primero integro con x, entonces también cambio el orden de los límites de integración. Primero con respecto a y después con respecto a. ¿Bien? Una vez que integre eso, me queda una función que depende de y, la integro con respecto a y a dónde se mueve el y, se mueve entre c y d. ¿Bien? Entonces, hagamos un ejemplo para que quede más claro esto. Nos dan nuestra función, es la f de xy, es x cuadrado y cubo.
¿bien? Y la quiero integrar, entonces, en el rectangulito 0,2 menos 1, 1. ¿Bien? No sé, si pasamos en limpio acá, es como que la f de xy es lo que acabo de decir, es x al cuadrado y cubo, y el rectángulo Q no es otra cosa más que x se mueve entre menos 1, 1, es el intervalo menos 1, 1, por el intervalo 0, 2. Ok, entonces, fíjense que primero lo que me dice acá es integrar con respecto a x. ¿Bien? Entonces lo que primero tenemos que resolver es la integral de esta función f con respecto a x. ¿Bien? O sea, lo primero que tengo que hacer es integrar esta función con respecto a x en el intervalo menos 1, 1. Bien, entonces integro esto. ¿Cómo hago? Bueno, como estoy integrando con respecto a x, y por ahora lo veo como una constante, entonces lo saco de la integral. Entonces tengo que integrar esto nomás con respecto a x. Y la integral de esto, que es, encuentro una primitiva, acá uso el teorema fundamental del cálculo, ¿bien? Entonces me queda que es x al cubo sobre 3, y eso lo tengo que evaluar entre 1 y menos 1. Entonces me va a quedar que es 1/3 menos 1/3, entonces menos por menos es más, y de ahí me apareció este 2/3. ¿Bien? Entonces, esta integral de acá me da como resultado este valor de acá. Entonces, eso, cuando ahora quiero calcular la integral integrada, bueno, digo, esto de acá yo ya lo calculé y me da 2/3 por i cubo. ¿Bien? Entonces, esta parte de acá, justamente, es la que hicimos. 2/3 por i cubo me da. Entonces, eso lo reemplazo y digo, bueno, pongo el resultado, 2/3 por i cubo. ¿Bien? Entonces, ahora integro esto con respecto a i entre el 0 y 2. ¿Bien? Entre 0 y 2, integro con respecto a la variable i. Bueno, integrar esta función es fácil, o sea, me queda la constante de 2/3 y tengo que buscar una primitiva de esta, es i a la cuarta sobre 4, y eso lo evalúo en los extremos. ¿Bien? De nuevo uso el teorema fundamental del cálculo. Entonces resuelvo esto y lo que me termina quedando que es 8/3. ¿Bien? Bueno, ¿dudas con esto? No. Ok. No, profe. Bárbaro. Entonces, calculémoslo. Ahora nos piden calcular de la manera como en el otro orden. Fíjense que primero acá calculamos con respecto a x y después con respecto a y. Ahora calculemos con respecto a y y después con respecto a x. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero voy a integrar. La función es la misma, pero primero la integro con respecto a la variable y. ¿Bien? En el intervalo 0, 2, porque es ahí donde vive la variable y. Entonces, calculo esta integral de acá. Entonces, el x ahora es como una constante, lo saco fuera de la integral. Entonces, integro esto de acá y me queda que tengo que integrar esta. ¿Bien? Esto de acá. Entonces, eso me queda. La primitiva es i a la cuarta sobre 4, y eso lo tengo que integrar entre en 2 y el 0. Entonces, eso me terminó quedando que es 4 por x al cuadrado. ¿Bien? El x al cuadrado de acá como que lo veo como una constante. Entonces, cuando voy ahora a hacer calcular la integral integrada, lo primero que tendría que calcular es lo de acá adentro. Bueno, pero eso ya lo calculé y sé que me da 4x al cuadrado. Bien, esto que tenía acá. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es integrar con respecto a y en este intervalo. ¿Bien? Entonces tengo que integrar, perdón, con respecto a x. Entonces tengo que integrar con respecto a x la función esta que me quedó, que es 4x a la cuarta. Entonces la primitiva de esa es 4 por x al cubo sobre 3, y la tengo que evaluar en los extremos, entre 1 y menos 1, y me termina quedando 8/3. ¿Bien? Que es lo mismo que obtuvimos antes. O sea, fíjense que cuando integré primero con respecto a x y después con respecto a y me dio 8/3, y cuando integré primero con respecto a y y después con respecto a x también me da 8/3. ¿Bien? O sea, esto es lo que estoy diciendo. Bueno, esto no es una casualidad, sino es una situación que se da bastante general. ¿Bien? Entonces, es más, tenemos este teorema, que es el teorema de Fubini, que nos dice que si tengo
esto es súper útil para calcular integrales de funciones en rectángulo, ¿bien? Nos dice que si yo tengo una función que es continua en el rectángulo, entonces la integral de la f en ese rectángulo, bueno, es lo mismo que hacer la integral iterada, primero con respecto a y después con respecto a x, o hacer con respecto a x y después con respecto a y, integro. ¿Bien? Y en realidad este teorema, que acá lo puse como que la f tenía que ser continua, podemos debilitar un poco, y lo único que le tengo que pedir a la f es que sea acotada y discontinua solo en un número finito de curvas suaves. ¿Bien? Entonces va a seguir variando lo mismo y puedo calcular la integral usando cualquiera de estas dos. ¿Bien? A veces es más fácil en un orden que en otro orden. ¿Bien? Eso va a depender del ejercicio. Entonces hagamos un ejemplo para que afianzar bien esto de integrales integrales. ¿Bien? Entonces nos están pidiendo, calcula el volumen del sólido que está debajo del plano z igual a 4 menos x menos y arriba del rectángulo definido por x que se mueve entre el 0 y el 1 y el y que se mueve entre el 1 y el 2. ¿Bien? O sea, esquemáticamente esto va a ser estoy así en R3, el x se mueve entre 0 y 1 y el y se mueve entre el 1 y el 2. Entonces tengo este rectángulo, este es mi dominio de acá, bien, ese es el Q, y acá tengo arriba, va a pasar, tengo que considerar el plano que está dado por esta forma, ¿bien? Donde los X e Y viven en este Q. Entonces, no sé, será un, qué sé yo, voy a dibujar algo aproximado, ¿bien? Pero imaginémonos que nos dio ese pedacito de plano así, o sea, como que esto se... Entonces yo lo que quiero calcular es este volumen de acá, de este sólido. ¿Bien? Eso cuando me dice el volumen del sólido es como que está pensando todo este paralelepípedo que queda acá, ¿bien? Donde la tapa está dado por ese plano. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el volumen de ese sólido? Bueno, entonces lo que puedo hacer es, bien, yo lo que sé calcular es integrales de funciones, ¿bien? Y sabía que si la función era positiva, lo que me iba a quedar acá abajo era el volumen que hay, que está del sólido que está justamente bajo el gráfico de la función y arriba del dominio. ¿Bien? Entonces, bueno, justamente tomo que la función sea esta parte de acá. ¿Bien? Defino ahora de prepo que mi f con la que voy a trabajar es justamente la tapita esa. ¿Bien? Justamente el gráfico de esta función lo que me da es esa partecita de ese plano. Entonces, esta es mi función. ¿Bien? Entonces digo, bueno, justamente mi función es positiva en el Q, entonces lo que se nos está pidiendo calcular no es otra cosa más que la integral de la f en el rectángulo Q. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿Por qué ahí denotamos que es positiva? Y antes habíamos dicho que en realidad que vale también cuando f es negativa o si f cambia de signo. ¿Cuál es la Sí. diferencia cuando tengamos que resolver ese Nada, tipo? que cuando cambia de signo no puedo hablar que sea volumen. Eso es la única. ¿Está bien? Es como cuando vos tenías funciones de R en R. Claro, claro, como explico Cuando vos antes. tenías algo que era así, esa integral, cuando yo integro si integro esta función acá, bueno, no me va a estar dando por el área bajo la curva. ¿Bien? Claro, claro. Tenía que ser positiva. Entonces, acá Pero, como me hablan de volumen, me estoy tratando de esto relacionarlo con una función que sea positiva. Entonces ya sé que si integro una función que es positiva, su integral lo que me da es el volumen bajo su gráfica. claro, claro. Gracias. Bien, Pero, ¿y vale. si tuviésemos distinto, la forma de calcularlas es la misma? O sea, haciendo este procedimiento de cálculo integral, después lo otro y así, Como si o tuviese cambia. distinto. O sea, si tuviese que cambiar el signo o si fuese negativa mi función. ¿Es otro procedimiento de cálculo? Claro, es que lo que no me estaría dando es el volumen.
O sea, si te doy una integral que en algún... Imaginémonos que este plano, por ejemplo, para el x igual a, no sé, 1 y el y igual a 3, me da 0. ¿Bien? O sea, es como que en realidad yo lo que dibujé acá es como que baja. Este sería el x igual a 1 y el y igual a, este es el punto 1, 2. Bueno, en el punto 1, 3 acá, ya este plano se me hace 0, es como que baja muy rápido, ¿bien? Y acá la función se me hace negativa. Si me voy al 1, este en el 1, 3, si me voy al 1, 4, acá la función, o sea, este plano es como que ya cortó y toma valores negativos, ¿bien? Bueno, si alguien me hubiese dado el Q que sea más grande, que el I no viva en el 1, 2, que viva en el 1, 5, en algún momento sé que esto se me va a hacer negativo. Puedo calcular y lo calculo igual a la función. Lo que tengo que tener en cuenta es que acá, el número que me va a quedar acá, no puedo decir que es el volumen bajo el gráfico de esa función. ¿Bien? Esa es la única diferencia. Ah, claro, claro. O si no hago ya, Pero la lo fórmula, puedo... el método para calcular es el mismo, eso es cierto. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, ese era mi duda. Bárbaro, bien, genial. Bien, o sea, acá estoy haciendo mucho énfasis en que la f es positiva porque quería calcular un volumen. Entonces digo, bueno, si quiero calcular un volumen, lo tengo que asociar con una función que sea positiva en el rectángulo Q, ¿bien? Y cuyo gráfico sea justamente el plano que yo quiero. Entonces, esa es la función que tengo. Bien, entonces, tenemos que calcular esto, ¿bien? Y entonces Fubini nos dice, cuando vos querés calcular una función en un rectángulo, ¿bien? Lo que podés hacer es calcular las funciones, las integrales literales. Entonces, calcular mi función f en el rectángulo Q, bueno, entonces voy a integrar entre 0 y 1, o sea, la f ¿en dónde? Con respecto a x entre el 0 y 1 y con respecto a y entre el 1 y el 2, ¿bien? Acá lo podría haber integrado. Acá fíjense que primero hice primero con respecto a x y después con respecto a y, bien, pero podría haber hecho en el lado al revés. Total, sé que por Fumini me va a dar lo mismo. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral de acá integrada? Bueno, primero tengo que integrar esto con respecto a x. ¿Bien? Vamos a sacar así mejor. Entonces, tengo que integrar esto de acá con respecto a x. Entonces, la primitiva de 4, ¿quién es? 4x. ¿Bien? Primitiva de menos x es menos x al cuadrado sobre 2. Y la primitiva de y, o sea, lo veo como una constante, es como si fuese, acá lo vi como 4, y acá este lo veo como una constante, como, no sé, si fuese 18, entonces, ¿quién es la primitiva de eso? Es menos 18 por x. ¿Bien? O sea, de ahí me aparece ese menos y por x. Y eso lo tengo que evaluar entre los extremos, en el 0 y en el 1. Entonces, resuelvo esto que tengo acá en el paréntesis y lo que me termina quedando es, fíjense que en 0 se me va a anular, entonces solo me sobrevive cuando lo evalúo en 1. Cuando lo evalúo en 1 me va a quedar que es 4 menos un medio menos y, ¿bien? Que es lo que me apareció acá. ¿Bien? Porque después sería menos, esto evalúo en 0, pero ahí se me anula. Entonces tengo que integrar ahora esta función con respecto de y. ¿Bien? Entonces, primitiva de 4 es 4y, primitiva de menos un medio es menos un medio por y, ¿bien? Que es lo que tengo acá, y la primitiva de menos y es menos y cuadrado sobre 2. Y eso lo tengo que evaluar en los extremos. Si evalúo esto, me da que el resultado es 2. ¿Bien? Entonces, ¿quién es este 2? Bueno, justamente, ese 2 lo que me está diciendo es que el volumen del sólido bajo el gráfico de f, ¿bien? O bajo el plano z igual a 4 menos x menos y arriba de q es 2. ¿Bien? O sea, el volumen de este paralelepípedo de acá es 2. Eso es lo que me está diciendo. ¿Bien? ¿Dudas con esto, con este ejemplo, con algunas cosas de las definiciones? Yo tengo una duda para saber Dale. bien qué sería una curva suave. Ahí, Básicamente, que no, o sea, pensar en esto, en lo más, para no meterme en tanto, o sea, como que tenga, si vamos a hacerlo así.
Una forma de verlo no sería que sea derivable, que sea curva suave. Sí, básicamente es eso. ¿Bien? Entonces, estoy en la red 3 y no sé, el dominio de mi función va a ser algo así. ¿Bien? Lo que yo puede ser que en algunas partes del dominio de la función sea discontinuo. Bueno, lo que quiero es que las partes donde sean discontinuas sean, no sé, puedo tener una cosita así. Lo que no quiero es que una discontinuidad, algo así, ¿bien? Donde tengo puntos o que se corte, ¿bien? Piensen siempre esto, como que básicamente el equivalente a cuando teníamos de RNR que teníamos una función y pegaba un salto. ¿Bien? Bueno, acá es como que va a pegar un salto en esta curvita suave. ¿Bien? O sea, como que más o menos que no sea muy patológica, una cosa así, ¿no? Es para no entrar en detalle, por eso le pongo una curva suave, pero la idea que tienen que tener ustedes en la cabeza es que si la función es como que la tengo definida, es como que está definida, si quieren, por partes, o sea, puedo tener una curvita así, o podría ser que esta curvita llegue al borde del dominio, ¿bien? Entonces, básicamente lo que tendría acá es que podría definir a la función de una manera acá, supongamos que la f acá es, o sea, no sé, digo que f de xy igual a x cuadrado más y en esta parte de acá, digo que la f vale, no sé, x cuadrado más y al cubo, ¿bien? O sea, pego un salto ahí, la tengo definida por partes a la función. Bueno, esa función va a seguir siendo integral, ¿tá? Porque en definitiva, o sea, la f en realidad es como que la tengo definida. Siempre va a estar acotada y o sea, ¿dónde tiene la discontinuidad? Solo en una curva del dominio. Pero básicamente es eso la idea, para no entrar en tanto, en situaciones muy raras, ¿no? Ah, entonces sería como que esa curva en donde es discontinua tiene que ser, o sea, como que su derivada tendría que ser continua o algo así, para que no tenga esos ángulos. Claro, exactamente. Exacto. Ah, dale. Gracias, O profe. sea, de nada, eso. Y la idea de esto de cómo uno, o sea, para pegarlo un poquito más con lo que vimos ahora, eso, supongamos que voy a tratar, voy a dibujar el dominio nomás, ¿bien? Entonces, ahora estamos integrando un rectángulo, entonces supongamos que tengo el rectángulo este, vamos a tratar, más o menos. Podría ser que la función, no sé, esté definida para, para una parte del rectángulo acá sea una cosa, y para otra parte de este rectángulo la función esté definida de otra forma. ¿Bien? No sé, vamos a ponerla así para. Entonces, si yo quiero calcular ahora, entonces es como que el Q lo puedo dividir en un Q1 y un Q2. ¿Bien? Entonces, lo que va a valer, después ya vamos a ver la clase pasada con la clase pasada, la clase que viene, es como que esta integral en el Q, ¿bien? La integral en el Q de la f de dA la voy a poder calcular como la integral en el Q1 de la f diferencial de área más la integral en el Q2 de la f diferencial de área. Y para cada una de estas aplico Fubini. ¿No? Entonces, esto me va a dar un numerito, esto me va a dar un numerito, bueno, y la suma de todo es la integral en todo el Q. ¿No? Entonces, por hoy solo vimos funciones que estén definidas en un rectángulo, ¿bien? Que su dominio sea un rectángulo. Bueno, pero eh, bueno, eso es como un poco restrictivo. La clase que viene lo que vamos a tratar de ver es funciones
que estén definidas en dominios un poquito más generales, ¿bien? Entonces, la idea es que el dominio va a estar, va a estar entre el gráfico, lo puedo escribir como, o sea, esto va a ser el Q, una cosa así, ¿bien? O así, qué sé yo. ¿Bien? Pero como que donde estos bordes de acá los voy a poder parametrizar. No van a ser otra cosa más que el gráfico de una función de RNR. ¿Bien? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora, o sea, lo importante, lo de hoy es tratar. Lo que vimos es, teníamos una función definida en un rectángulo, ¿bien? Entonces queríamos calcular, empezamos como intuitivamente con los integrales para calcular el volumen debajo del gráfico de la función y arriba de Q, ¿bien? Entonces, básicamente lo que hicimos es copiamos lo que habíamos hecho para funciones de RNR cuando queríamos calcular el área bajo una curva, ¿bien? Entonces, tomamos una partición, definíamos los subrectangulitos, lo aproximamos por ciertos paralelepípedos, ¿bien? Entonces calculamos la suma de rima. En este caso teníamos una suma doble de rima. Entonces después lo que dijimos es, esta era la definición, ¿bien?, más rigurosa, que lo que dijimos era, planteamos esa suma de rima y ahora hacíamos el límite cuando la norma de la partición se iba a cero, ¿bien? Entonces si este límite existía, bueno, decíamos que la función iba a ser integral. Y después lo que vimos es, justamente cuando estamos en rectángulos, bueno, esas integrales, ¿bien? Esto de acá, como que es muy complicado calcular la suma de rima, entonces tenemos una técnica y las hacemos esto de integrales iteradas, ¿bien? O sea, básicamente, en definitiva, después las pensamos como funciones. Vamos integrando por partes, no de integrar por parte de la regla de integración por partes, ¿bien? Digo, esto lo parto en dos e integro de manera itegrada. Y ahí entonces la veo como funciones que van de R en R. Y esas son fáciles de integrar. Y cuando tengo una función de R en R, lo único que tengo que hacer es usar el teorema fundamental del cálculo, ¿bien? O sea, eso fue básicamente lo que hicimos hoy. Entonces, ese es el ejemplo que teníamos acá. Quiero calcular una integral doble en un rectángulo, bueno, lo veo como una integral itegrada. ¿Qué hago? Primero integro con respecto. Acá me dice, esto de acá me dice primero con respecto a qué variable vas a tener que integrar. Primero integro entonces acá respecto a la variable x, entonces la variable x vive en el intervalo 0, 1. Entonces, a esta función de acá la integro con respecto a la variable x. O sea que y, por un momento, ahora lo veo como constante. Integro eso, me da un resultado. ¿Bien? Entonces, fíjense que ese resultado que me da depende de y. ¿Bien? Eso es lo que originalmente estaba acá que a lo mejor era más difícil de entender. Esto de acá, de que decía, bueno, si fijo el y, me queda como función del x, entonces la puedo integrar, ¿bien? Entonces, una vez que la integro, digo, esto me define una función del y. Bueno, ¿por qué me define una función del y? Porque para cada y tengo un valor distinto. ¿Bien? Que acá se ve claramente. Integro esto de acá y lo que me dio como resultado es esto. ¿Bien? Entonces, para cada i tengo un resultado distinto. ¿Bien? Bueno, entonces ahora eso lo integro con respecto a i. Y ahí de nuevo tengo que usar teorema fundamental del cálculo. Entonces, por hoy vamos a ver solo eso y la clase que viene vamos a pasar a esto, a integrar en dominios un poquito más generales que no sean solo un rectángulo. Pero la idea es básicamente lo mismo, es muy parecido. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, bárbaro. Entonces antes que me olvide, apago detener grabación.